Bueno, buenos días a todas. Yo hoy voy a presentar sobre desarrollo infantil y cultura mapuche. En realidad, inicialmente se había hablado de hablar sobre trastorno del espectro autista e interculturalidad, pero en realidad esto me pareció que engloba desde la perspectiva de la cultura mapuche un poco mejor también lo que involucra a la vez, de cierta forma, lo que nosotros conocemos como neurodesarrollo, pero que vamos a ver que desde la cultura mapuche en realidad es mucho más amplio y no se divide como lo dividimos nosotros. Entonces, a modo introductorio, como para situarnos un poco en lo regional, según el censo del 2017, un 32,8% de la población de la Araucanía se autodescribe como perteneciente al pueblo mapuche. Según el CACEN en 2020, el 40% de los niños, niñas y adolescentes en la Araucanía son mapuches y la mayoría habita en sectores rurales. También, basado en la CACEN en 2017, el 15,5% de los mapuches viven en situación de pobreza comparado con el 8% de población no indígena y el 27% de los niños, niñas y adolescentes mapuches en la Araucanía vive en situación de pobreza. Entonces, podemos ver también que incluso comparado con cifras nacionales, los niños y niñas mapuches de la Araucanía son de las personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad socioeconómica, principalmente. Y eso quizás no tiene que ver así directamente con el desarrollo, pero en realidad es un determinante muy conocido de la salud en general y por lo tanto también va a incidir en el desarrollo infantil. Entonces, bueno, antes de hablar de desarrollo infantil desde la perspectiva mapuche, yo no me autoadscribo de perteneciente a la cultura mapuche y no me considero para nada una experta. Creo que de hecho quizás sería nutricio en algún momento ampliar la mirada con visiones de facilitadores interculturales o representantes de la cultura, pero voy a entregar algunas nociones que pude conocer de la cosmovisión mapuche y de la visión de salud desde la cultura mapuche, a modo como muy básico la visión de mundo eh, de los espacios donde se desarrolla la vida en la cosmovisión mapuche, divide este espacio en tres como espacios principales. Uno es el Wenu Mapu, que es como el espacio de arriba, y es donde residen los dioses, los espíritus benéficos, los espíritus de los machi, por ejemplo, y en general los espíritus de los antepasados. Está el Nagmapu, que es como el espacio terrenal donde están los mapuches, o sea, las personas, donde también habitan espíritus de la naturaleza y donde a veces se puede contactar con algunos espíritus del Wenu Mapu, así como del Minche Mapu, que es este espacio de abajo, donde están en términos generales los espíritus malos. ¿Ya? Ahora, pensando un poco como en esto, que de por sí es importante, pero aplicado como a la visión de salud, está el concepto de Cutran, que es el concepto de enfermedad en la cultura mapuche, y que esta va a resultar de un desequilibrio en distintos aspectos, como por ejemplo en las energías, como cuando hay un desequilibrio entre el Kumenehuen y el Wesanehuen, que es la energía buena versus la energía mala, entre la espiritualidad de la persona, que es el Che, y el Itrofilmuñén, que es la biodiversidad, o sea, cuando hay un desequilibrio entre la persona y la naturaleza, como por ejemplo cuando ocurren las transgresiones a sitios sagrados, o se saca la WEN sin pedir permiso, por ejemplo, hay un desequilibrio entre el Che y el Itrofilmuñén, y también en las relaciones entre las personas del pueblo mapuche, entre otros desequilibrios que pueden haber. Y estos, que esto me pareció interesante también, algunos de estos se contagian, o sea, cuando existe un Cutran, algunas de estas manifestaciones se pueden contagiar tanto a otros miembros de la comunidad, por ejemplo, en los llamados machi, a veces pasa que no se enferma solamente la persona, sino que se enferma la familia, y también se pueden contagiar al ambiente. Entonces, esto también da cuenta de este nexo muy estrecho entre la persona y el ambiente y el mundo espiritual. Todo esto debe estar en equilibrio para que se mantenga la salud. Y ese concepto de salud se puede llevar a este constructo del Umemoyen, que es el buen vivir y que es clave para tener la salud, este equilibrio entre la naturaleza y el mundo de la persona y el mundo espiritual. Y de esto, bueno, esto lo obtuve un poco de la presentación que hizo el Machi en el Congreso Somnia, que también esto se puede ver a nivel como valórico, que el sentido de la vida también para las personas mapuche es en todas estas vueltas que su espíritu da entre el Wenu Mapu, el Nag Mapu, y eso varias veces es ir descubriendo formas de ser mejor persona dentro de lo que los mapuches consideran que es ser una buena persona, que eso también lo vamos a ver.
Ahora pensando un poco en el desarrollo infantil mapuche, eh, el desarrollo infantil, como les decía anteriormente, es indivisible en nuestros términos occidentales o wincas de desarrollo en los niños, sin este sentido social y valórico. Ellos desarrollan niños para que sean personas funcionales para su comunidad. Y este desarrollo infantil se promueve a través de este concepto que es el Tremomun, que significa hacer crecer y criar de forma integral a los niños para que puedan adquirir el estatus de Che, que es el estatus de persona, y desarrollar el Che también. Y por lo tanto, como la infancia mapuche es una proyección de su cultura hacia el futuro, es la forma en la que subsiste la cultura mapuche en el tiempo, el desarrollo de los niños, el Tremomun, es visto como una tarea colectiva. No es solo tarea de los padres de los niños, sino que es de la familia extensa y también, de cierto modo, de la comunidad. Ahora, este desarrollo infantil implica tres principios como generales. Uno tiene que ver con este concepto que les había mencionado antes, de salud, que está relacionado al bienestar y al equilibrio de distintos factores. Otro tiene que ver con los valores fundamentales que se promueven en las personas mapuches, que lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. ¿Cuáles son? Y este sentido de pertenencia al territorio mapuche y la presencia del idioma son elementos esenciales de la identidad cultural y política del pueblo mapuche, por lo tanto eso también se promueve en el desarrollo infantil. El proceso de aprendizaje de los niños mapuches se basa principalmente en la observación de lo que hacen los adultos, de lo que hacen los niños más grandes, en la escucha, pero en silencio, ya que eso es algo como que se repite harto en la investigación más cualitativa y descriptiva, de la forma en que se le enseña a los niños. Ellos tienen que permanecer en silencio, mirar, escuchar y de esa forma aprender, para luego explorar, practicar y ir poniendo como en práctica el modelaje a través de actividades cotidianas, que eso también puede impactar, por ejemplo, el cómo se evalúa, no sé, el desarrollo del lenguaje, y que quizás hay algunas cosas, como lo vamos a ver más adelante, que se atribuyan al neurodesarrollo, pero que en realidad sean aspectos culturales. Y como había mencionado, existen ciertos valores que en general se promueven para las personas mapuche. Uno es el nehuenche, que es ser una persona con fortaleza no solo física, sino también espiritual, y que el cómo lo describen cualitativamente en ciertas investigaciones, que es como el poder caerse y pararse de nuevo y seguir adelante, podría ser como el equivalente que nosotros conocemos a la resiliencia. También está el norche, que es ser una persona correcta y justa. El kimche, que es ser una persona conocedora de su cultura, de sus tradiciones, de sus protocolos, de su historia, tanto del pueblo mapuche como de su historia familiar, también se valora harto. El umeche, que es ser una persona buena, solidaria y de sentimientos nobles, ese es el cuarto de los valores en general que promueve la cultura mapuche. Después pensando un poco en este concepto del desarrollo del Che, como yo les había dicho, existe un momento como en el que los niños adquieren su estatus de Che. Antes tienen otro concepto que es el Yusu, que es como las guaguitas muy pequeñitas, pero a través de ciertas acciones que llevan a cabo los bebés, que dan cuenta que ellos tienen una receptividad al entorno y emiten una respuesta. Por ejemplo, cuando desarrollan el balbuceo en respuesta a los estímulos externos, ahí eso se considera como un signo de capacidad de sociabilizar, y por lo tanto ahí el yusu pasa a ser pichiqueche, que significa persona pequeña, y ahí adquiere el estatus de persona. Claro. Eh, y este es el ejemplo que daban, digamos, en la fuente en la que yo lo revisé, pero me imagino que pudieran ser otras cosas también que hagan los niños, pero que den cuenta que tienen la capacidad de interactuar con los adultos, con sus padres, con sus hermanos, etcétera, ¿ya? Entonces, el desarrollo del Che finalmente se atribuye en la interacción con otros. Y en esto de ser pichiqueche, de ser una persona pequeña, y ahí destaco que en el fondo es el estatus de persona, se le reconoce harto la autonomía y la voluntad a los niños, y se promueve harto también, ¿ya? A través de prácticas de participación en actividades culturales, de comensalidad y de hospitalidad que se promueve harto por los adultos. Por eso la gente mapuche tiene ciertos protocolos, no sé, de visita, de lo que se debe hacer cuando uno va de visita, de cómo se debe comportar el anfitrión también,
y a través de eso se va desarrollando también este che y se desarrollan los valores, por ejemplo, que ya vimos. Los niños mapuche también establecen relaciones relativamente horizontales con los adultos, siendo tratados los niños como cualquier otro miembro de la comunidad. No se los infantiliza de cierto modo tanto como en nuestra cultura. Por ejemplo, no se usa este baby talk, sino que se les habla en un tono igual que los adultos, desde que son pichiqueche, y asimismo van adquiriendo ciertas responsabilidades cuando están realizando distintas actividades. No tienen la supervisión quizás que se promueve desde la cultura occidental, sino que, no sé, los padres, por ejemplo, mapuche están más pendientes, como escuchando lo que están haciendo los niños más que estando vigilándolos, ¿ya? Y porque para ellos es muy valorable la autonomía y también que las cosas que hagan los niños surjan de su voluntad. No es como que estén diciendo permanentemente qué hacer, cómo hacerlo, sino que tiene que salir como de la voluntad. Y de hecho se valora harto, como que en algunas investigaciones cualitativas, las mamás decían, les preguntaban, no sé, ¿cuándo su hijo empezó a hacer tal cosa? Y se repetía harto, no, él empezó a hacerlo solito. Se valora bastante que esto surja de los niños y que surja a través de la práctica también, que ellos miren, escuchen y practiquen. Eh, Ahora esto de que, claro, quizás no supervisen tanto, no significa que no tengan prácticas de crianza que estén destinadas a promover el desarrollo, ¿ya? Por ejemplo, en la etapa de recién nacido y en quienes aún no aprenden a caminar, hay ciertas prácticas tradicionales cuyo objetivo es promover el desarrollo. Por ejemplo, se realizan ciertas ceremonias de protección o rogativas para que los niños puedan tener un buen desarrollo, para que estén saludables, para que sean buenas personas, etcétera. También se fomenta harto que puedan probar con los sentidos, que toquen, que prueben, que vean. De hecho, esto de la observación, también, bueno, esta era una imagen de un niño, por eso la pixelé un poco. Quizás vamos a perder un poco de detalle como del elemento que se usa ahí, pero había que proteger la identidad. Este elemento es lo mismo que está representado acá, ya que se llama cupulwe, que es como un armazón de madera y tela que está hecho para los niños cuando ya pueden sujetar bien su cabeza para que estén mirando. ¿Ya? Y de hecho, por ejemplo, también en cierta investigación cualitativa, habían algunas personas que mencionaban que esto es como los niños pueden observar y aprender y que no les hacía mucho sentido, por ejemplo, este, comillas, invento Winca de los coches que tienen a los niños mirando el techo y no pueden observar su entorno y aprender de la observación. También, bueno, favorecen harto la escucha, que es el Alptun, el aprender el idioma a través de la escucha, el gateo también como forma de experiencia de desplazamiento motor que les aumenta un poco la independencia, ¿cierto? Y la capacidad de exploración, y a la vez, mientras gatean, van explorando cosas a través de los sentidos, y promueven también en esto de que están aprendiendo a caminar, el caerse, levantarse y ponerse de pie. Entonces eso también lo reflejaban algunas investigaciones que en realidad cuando los niños se caen no son tanto como de validar la emoción y que llore un poco el niño y después seguimos, sino que es como, ok, te caíste, pero ahora hay que levantarse y seguir. Que quizá yo lo interpreto un poco como en relación también a este encuenche, de que, ok, tuvimos un traspié, pero seguimos. Y para el desarrollo de la marcha hay un elemento tradicional que es el ul, ul, no sé si lo pronuncié mal, que es este armazón de madera, que es como un corredor de madera donde los niños, de una forma relativamente segura y afirmándose, van practicando los primeros pasos. Es que se ve. Después, en la etapa de los niños que ya comienzan a caminar, hay algunas otras prácticas. En realidad, esto, bueno, está tomado de un libro muy bonito que lo tengo ahí en la bibliografía y se los puedo mandar también, que describe y de forma bien gráfica también distintas prácticas. Yo no las puse todas porque eran varias, pero sí puse las que me parecieron más interesantes. Y que es un libro que es desarrollado acá en la Araucanía por la UFRO, de hecho. Eh, Está, bueno, la práctica de jugar a saltar que por una parte, claro, les da como entrena un poco la fuerza y la capacidad de coordinación, pero además los prepara de cierta forma para los ritmos de los bailes tradicionales de la cultura. También promueven harto el jugar con barro, que además de lo obviamente sensorial, también les permite como cierta creatividad en el sentido de que aprenden a transformar esa masa del barro en distintas cosas y algunos niños también practican cosas que han visto en sus casas, por ejemplo, juegan a amasar, a hacer pan pero también con los elementos de la tierra. Hay un juego también que ellos promueven harto que es rodar por una loma y que también tiene
como un sentido más bien como de habilidades físicas y de que si se caen, bueno, se tienen que parar y seguir. Y también la imitación de sonidos de la naturaleza, que esto también lo encuentro bien interesante porque, claro, los adultos promueven que los niños puedan, por ejemplo, imitar ciertos sonidos, pero los niños mapuche aprenden viendo el animal, no aprenden a través de videos o de láminas o de animaciones de los animales, sino que aprenden de los animales en vivo. Después, cuando ya viene una etapa posterior en que los niños empiezan a tener más responsabilidades en el hogar y en su comunidad, ayudan con las tareas cotidianas, por ejemplo, a alimentar a los animales, que eso es como algo bien, bien frecuente que empiezan a hacer desde pequeñitos. También tienen un juego que es el jugar a las visitas, donde ponen en práctica y van aprendiendo estas normas culturales de ser visita, de ser anfitrión, también el competir a rodar, que era como similar a cuando jugaban, pero ahora tiene este elemento más social que tiene que ver con quién llega más lejos, pero finalmente no tanto como en el sentido de la competitividad, sino del disfrute en conjunto. También las prácticas más bien tradicionales de juntarse todos alrededor del fuego a contar adivinanzas, a contar cuentos que tienen enseñanzas, que son los EPEU, y también otros como se les entrega a algunos niños un ser vivo, un animal pequeño, una planta, para que tengan la experiencia de cuidar de un otro. Se fomenta harto la cooperación con los otros, si bien los mapuches valoran harto la independencia, también si hay alguien que le cuesta algo, se fomenta que el resto de los niños lo ayuden, ¿ya? Y eso a veces como que en algunos colegios generaba como cierta como que chocaba un poco porque, claro, se le quitaba de cierta forma la oportunidad a ese otro niño de aprender cosas por sí solo, pero en realidad la cultura mapuche se basa harto en la cooperación. Viven en comunidades, todos tienen funciones en el cuidado de los niños, entonces la cooperación también es bastante importante y se fomenta. También no hablar con extraños fuera de su comunidad, y eso puede ser difícil a la hora de evaluar, por ejemplo, para agentes de salud, y el cuidado de los menores también se fomenta. Ahora, pensando un poco en el desarrollo del lenguaje específicamente, encontré esta investigación cualitativa sobre las creencias y prácticas de enseñanza en la estimulación del lenguaje dentro de la cultura mapuche, de la Araucanía. Y ellos partían, bueno, dando un ejemplo de que profesores mapuches, ha habido investigación que ha dado como mostrado testimonios de profesores mapuches, que notan que los niños mapuches al ingresar al sistema escolar presentan mayores dificultades en el área específicamente del lenguaje, pero no lo tienden a atribuir como a dificultades en el desarrollo, sino más bien, por una parte, al bilingüismo propio de sus familias y que en sí pudiera hacer que eh, el desarrollo del lenguaje esté un poco más dificultado y además como que hayan transformaciones, como mezclas entre el mapungún y el español, que claro, desde un observador desde afuera pudiera interpretarlo como una alteración en la morfosintaxis, por ejemplo. Y se atribuye también a la costumbre protocolar mapuche de solo hablar cuando se debe hablar y que en general se promueve el silencio en los niños. Entonces también se puede interpretar como que un niño tiene escaso lenguaje, pero en realidad es un aspecto cultural. Ahora, estas prácticas y creencias de la cultura mapuche, ellos las sintetizaron en cuatro dimensiones principales. Uno es que se, eh, se fomenta el desarrollo del lenguaje desde la cultura mapuche porque para ellos es importante, es parte de su identidad y es importante para ellos que esto se pueda traspasar de generación en generación, ¿ya? Para que no desaparezca el lenguaje. Por lo tanto, no es como que se promueva el silencio, por ejemplo, para que no se desarrolle, sino que tiene que ver con otros aspectos de las formas de aprendizaje que promueven, ¿ya? Pero no es que no les interese que desarrollen el lenguaje, sobre todo en Mapuzungún. También se podría como resumir que el habla dentro de la cultura es un proceso que es concreto y pragmático en el sentido de que se habla cuando se requiere informar algo y si no se mantiene silencio, pero también ellos tienen la noción de que cada niño va a tener un ritmo diferente para adquirir el lenguaje, por lo tanto, si algunos hitos no aparecen en una edad temprana, no es visto como un problema realmente. También, bueno, existen técnicas tradicionales de estimulación del habla, como algunas que ya vimos, ¿cierto? Los relatos, los cuentos, los consejos también son muy importantes, sobre todo de los abuelos a los niños. El canto también es una práctica cultural en la que se ejercita y se muestra a los niños la articulación de ciertos fonemas, la entonación, etc. O sea, hay un compilado de música mapuche que encontré. Pero además hay otras prácticas tradicionales como tomar agua fría, que según la visión de algunas personas que entrevistaron,
ayudaba a la fluencia y, como decía ella textual, a hablar clarito y de corrido. Y esta tríada de ver, sentir, por ejemplo, escuchar el lenguaje y después hacer o practicar, ahí tiene mucha relevancia la parte del sentir y en cómo ellos aprenden. Entonces, por ejemplo, si yo a un niño que se crió en el campo, que aprendió que los chanchitos hacen cierto sonido viendo chanchitos, es posible que si yo le muestro una lámina con un dibujo de un chanchito no logre asociarlo, pero no porque no conozca el sonido, sino porque no aprendió de esa forma. Entonces esa parte del sentir igual es importante tenerla en consideración, el cómo los niños aprendieron ciertas cosas para poder evaluar realmente lo que queremos reflejar con la evaluación. Y por otra parte, principalmente en torno a las dificultades para la enseñanza del mapudungún, ellos veían, por una parte, los procesos de aculturación, en los que ciertos aspectos de la cultura se han ido perdiendo, y la pérdida del mapudungún, que también hay investigaciones que han mostrado que desde los abuelos a los padres, a los niños, cada vez se habla menos mapudungún. Los niños, bueno, en general saludan en mapudungún, entienden órdenes, reconocen protocolos culturales, lo que también da cuenta del desarrollo del lenguaje y del desarrollo del componente social, pero en general no muestran su bilingüismo a la gente externa a su comunidad. Como había dicho, eso puede ser como una barrera ahí a la hora de evaluar. Y la observación activa y limitación juegan un rol fundamental en el aprendizaje de los niños, más que ellos logren explicitar lo que saben, sino que más bien logran mostrar lo que saben. Ahora, esta otra investigación también me pareció bien interesante, se titula Desarrollo psicomotor en niños indígenas de 0 a 4, pero por lo que describen, se refieren más bien a desarrollo en general, ya de los niños preescolares. Y este estudio, bueno, es una revisión sistemática cuyo objetivo fue buscar estudios que describieran desarrollo infantil indígena en ese grupo etario, ¿ya? Entonces, tenían metodologías muy diferentes y resultados muy diferentes, por lo tanto, ellos lograron sintetizarlo en 6 dimensiones, y esto, por cierto, no era solo mapuche, sino que eran indígenas australianos, de Perú, otros aborígenes de la India, o sea, había muchas culturas mezcladas, entre ellos había algunos trabajos de la cultura mapuche. Entonces, esto es como lograron sintetizar todo eso. Y ellos vieron que en general se apreciaban como 6 dimensiones. Una era la dimensión física, en la que prácticamente todas las culturas destacaban el inicio de la marcha como un hito relevante porque se relacionaba al valor de la autonomía, que se promueve en la mayoría de las culturas indígenas. El lenguaje también era un hito muy importante, el inicio del habla. Esto, por ejemplo, es de uno de los trabajos que había evaluado ciertas habilidades sociocognitivas en niños de culturas indígenas peruanas e indias. Y, por ejemplo, ellos habían visto que la mayoría de los niños comprendían palabras a los 11 o 12 meses, desde los 11 o 12 meses, y producían palabras alrededor de los 16 meses, que quizás para nosotros podría representar una alteración, pero en realidad estos niños no eran niños que tuvieran dificultades en el lenguaje, sino que eran niños de la comunidad indígena, ¿ya? Y que de hecho parte de las conclusiones era que la mayoría de los niños recibía experiencias y tenía resultados en el desarrollo del lenguaje, sociocognitivo, etcétera, normales. O sea, esto no se veía finalmente como una indicación de alteración. El desarrollo sociocognitivo era otra dimensión en que se destacaba la imitación de actividades cotidianas, que eso se ve harto en la cultura mapuche, y también el desarrollo de atención conjunta e intercambio comunicativo desde los 8 a los 13 meses en esta otra investigación que era de Perú y de India. Del desarrollo socioemocional realzaban harto el rol de la lactancia materna como regulador emocional, y esto específicamente era de la investigación de la cultura mapuche en que eh, evaluaban que el valor del estatus de la familia de origen de ciertos niños, mientras mayor era ese estatus, eso debía relacionarse de mejor forma con, por ejemplo, no ser tímido o no avergonzarse. Y hay un fenómeno que no lo puse acá como escrito en la presentación, pero que se repetía en hartas investigaciones, en que parte de por qué se ha ido perdiendo el mapuzungún es por vergüenza, porque existe cierta discriminación, por ejemplo, en el ámbito escolar, en que si los niños hablan mapuzungún son discriminados, por lo tanto, no lo muestran, ¿ya? Y claro, esta otra investigación
a las personas que habían entrevistado resaltaban que mientras más estatus, mientras mejor valoradas son las familias de orígenes dentro de la comunidad, entonces eso emocionalmente debía relacionarse con menor vergüenza. Estaba también la dimensión del aprendizaje, en que hay evidencias tempranas de imitación en general, y sí habían observado en algunas culturas poca creatividad en el uso de herramientas, y por lo tanto ellos asumían que eso quizás se debía como a menos experiencias educativas como más formales o más estimulación, mientras que la parte del desarrollo socioemocional y del lenguaje, etcétera, estaba bastante conservado. O sea, ellos lo atribuyen quizás un poco a eso. Y el desarrollo psicosocial, en el que la mayoría de estas culturas investigadas evitaban los castigos físicos como forma de crianza, promovían más bien la no violencia, sobre todo dentro de la comunidad, eh, pero sí tendían a usar otras formas, por ejemplo, como la vergüenza o el enojo, como mostrarse enojados si no se había desarrollado algo. eh, y también los incluyen en actividades de la comunidad desde etapas tempranas, ya que eso también promueve el desarrollo psicosocial. Ahora, esto me pareció importante y lo destaqué, que es que la temporalidad en la adquisición de destrezas no tiene, en general, alrededor de todas las culturas que se investigaron en este trabajo, una función cultural para que se adquieran valores y principios, que es lo que importa en el desarrollo infantil desde las visiones indígenas. ¿Ya? Entonces, claro, no se van a apurar porque un niño no haya hablado en tal etapa, porque eso realmente no hace una diferencia en el desarrollo de valores y principios y funcionamiento a nivel social. Ahora, pensando quizás en algo un poco más transversal, más allá como de la cultura mapuche, sino como interculturalidad como fenómeno, eh, existe cierta preocupación de que la forma en la que se mide el desarrollo infantil, sobre todo el desarrollo de psicomotor, justamente no tenga en cuenta estos aspectos culturales. ¿Ya? Los instrumentos que se usan actualmente en el sistema público para evaluar el desarrollo psicomotor son la pauta breve, el EDP y el TEPSI, que se desarrollaron como en la época de los 70 y no han tenido actualizaciones. ¿Ya? Y sí, recientemente fue validado el TADI 2, que fue creado para población chilena, bueno, al igual que estos otros, pero además en la creación del TADI 1, versión original, que se mantuvo, según declaran los autores, en su mayoría en la versión 2, sí participaron representantes de los tres pueblos originarios principales para su modificación. ¿Ya? Entonces quizás no tiene como un estudio de validación, pero sí participaron en el desarrollo de los ítems. Claro. Sí, decía que habían habido representantes como del mundo académico que se ha dedicado a investigar, pero también representantes culturales del pueblo originario. Y esto, por ejemplo, se refleja su relevancia en esta otra investigación que puse acá, en que ellos como antecedentes mostraban que en Chile y a nivel internacional se ha visto una brecha en el desarrollo cognitivo entre niños indígenas, en el caso de Chile, en niños mapuches, versus no indígenas en etapas escolares, ¿ya? Pero que, claro, en etapas escolares pudieran ser factores que tienen que ver con la cultura, con la escolarización, etcétera. Entonces, estos investigadores fueron a mirar el desarrollo cognitivo en preescolares, asumiendo que el nicho principal de aprendizaje va a ser la familia, ¿ya? Por lo tanto, deberían haber como menos factores. Y encontraron que efectivamente en preescolares mapuches había una brecha que era pequeña, 0,2 desviación estándar, pero que estaba en el desarrollo cognitivo en preescolares mapuches versus no mapuches, pero que al controlar por nivel socioeconómico, que en esta investigación fue ingreso per cápita y escolaridad de la madre, esta diferencia por etnia no desaparecía, pero se reducía casi a cero. O sea, el nivel socioeconómico impacta, el nivel socioeconómico ya vimos en la introducción que se relaciona al pueblo mapuche en el sentido de que tienen mayor nivel de pobreza, por lo tanto, quizás lo que a veces asumimos como que tiene que ver con la cultura y con la etnia, en realidad se refiere al nivel socioeconómico, o sea, a las posibilidades que tienen. Y de hecho, la asociación principal que encontraron tenía que ver con la disponibilidad de materiales educativos en casa, libros y otros materiales didácticos, que por supuesto se relaciona también con el nivel socioeconómico, que esto era la principal asociación que daba cuenta de esta brecha en el desarrollo cognitivo, más que pertenecer o no pertenecer al pueblo mapuche o a las prácticas, que ciertas prácticas también se midieron y no eran la asociación principal con este fenómeno, ciertas prácticas parentales me refiero.
Ahora, en un tema similar, pero diferente, las herramientas de detección del autismo también se han investigado en contextos culturalmente diversos. Eh, por ejemplo, en esta revisión sistemática en el que se buscó justamente ciertos parámetros psicométricos de distintos instrumentos, pero que se hubieran probado en contextos que fueran culturalmente diversos, que ellos ahí entregan la definición de que era culturalmente diverso para los investigadores, se vio que, o por qué les interesó este tema principalmente, porque se ha visto que hay una prevalencia de autismo que es menor en niños caucásicos en comparación con otras minorías raciales y étnicas, ¿ya? Entonces esto llama la atención. ¿Tendrá que ver la raza o tendrá que ver otros factores? Y también se ha visto, por ejemplo, que en algunas culturas, por ejemplo, en los nativos americanos o en los asiáticos orientales, algunos fenómenos como el contacto visual reducido y la comunicación no verbal, que se suelen relacionar al trastorno del espectro autista, son favorecidos desde la cultura. Por lo tanto, no necesariamente traducen un neurodesarrollo, sino que son aspectos culturales. Pero por otra parte, también hay algunos investigadores que han encontrado un vínculo significativo entre vivir en un ambiente culturalmente diverso y un retraso en la edad en la que alguien se preocupó por el desarrollo y también se encontró una asociación entre vivir en estos ambientes culturalmente diversos y mayor gravedad de la sintomatología del autismo al momento de la intervención profesional. Entonces está también como esta disyuntiva. Estamos sobrediagnosticando, estamos subdiagnosticando y cómo podríamos ir mejorando también esas brechas. Parte de los resultados de este trabajo detectó que el MChat, por ejemplo, que ha sido traducido a varios idiomas y en general se ha validado como en distintos contextos, tenía en general una adecuada validez y o confiabilidad, pero, por ejemplo, para algunas poblaciones específicas, como los singaleses, que es la población de Sri Lanka, tenía una sensibilidad tan baja como el 25%, pensando en un instrumento que es de screening, que lo que más debería tener es sensibilidad. Entonces, no lo sabemos, pero quizás en la población mapuche tampoco tenga una gran sensibilidad, o sea, no tenemos el dato, pero uno podría pensar que si bien está traducido al español, eso no necesariamente va a representar a todas las personas de los países de habla española. Eh, y por otra parte, habían otras herramientas que habían sido diseñadas para una cultura en particular, por ejemplo, algunas culturas de India, y que habían desarrollado sus propios instrumentos. Estos sí tenían mejores propiedades psicométricas, en general sensibilidad o confiabilidad. Por lo tanto, quizás habría que mirar la posibilidad de o adaptar culturalmente ciertos instrumentos o derechamente diseñar instrumentos a partir de lo que se sabe del funcionamiento de la cultura, que es, al parecer, lo que ha mostrado mejores resultados. Por lo tanto, así como reflexiones finales, los padres y en general las comunidades van a aportar su marco cultural, fomentando o desalentando ciertas características o comportamientos, con el fin de que los niños se conviertan en miembros funcionales de su comunidad. Y esto plantea entonces el dilema en la detección temprana entre que si estamos sobrediagnosticando aspectos que son culturalmente valorados y que no se refieren al neurodesarrollo de los niños, o si estamos subdiagnosticando o si estamos subdiagnosticando por barreras de acceso, que también es algo que está investigado y que se sabe que la gente mapuche tiene más dificultades de acceso a salud, eh, o porque nos suelen atribuir, sobre todo tan precozmente, anormalidad a ciertos fenómenos. ¿Ya? Por lo tanto, no consultan. Por lo tanto, es importante plantearse esta necesidad de tener formas de evaluar que tengan pertinencia cultural e idealmente que se hayan construido en conjunto con representantes de la cultura. Y esto, bueno, es un tema que no desarrollé, yo creo que da para una presentación aparte, pero también pensando en lo que promueven los mapuches en el desarrollo infantil, que tiene que ver con ciertos valores, ya con valores de el cuidado de la naturaleza. Yo no he visto, por ejemplo, ningún instrumento de medición del desarrollo infantil que mida eso, pero si uno lo piensa, cada vez hay más investigación que dice que el contacto con la naturaleza es positivo para el desarrollo humano finalmente, o esto de la cooperación, que todos quizás podríamos estar de acuerdo en que es una habilidad que sirve para el futuro y que sirve para el desarrollo humano, pero no hay ningún instrumento que lo mida. Entonces, eso por una parte, creo que quizás hay que replantearse un poco, así como medimos probablemente el desarrollo infantil según lo que nosotros culturalmente pensamos que es importante que los niños desarrollen finalmente. ¿Será suficiente con lo que se está midiendo o tal vez estos aspectos culturales tienen harto que aportar a eso? Quizás no es lo uno o lo otro, sino que todo. Y por otra parte, bueno, en esto de que los mapuches
fomentan hartos valores, pero algunos niños se están desarrollando en comunidades que están expuestas, por ejemplo, a violencia. También hay que plantearse, si nos importa el desarrollo infantil mapuche, eh, las dificultades que plantea su contexto actual y que van a afectar en su desarrollo y en el desarrollo del Che finalmente.